Teatros Municipales de Lima. A mí me emociona cuando hablo de teatros. Me emociona pensar que el Teatro Municipal y el Teatro Segura, la Sala Alcedo, en el Centro Histórico funcionan. Y esto es una buena noticia. Hemos empezado este programa con esta música maravillosa que nos pone en el sentido de lo que es ir al teatro. No hay nada más bello que cuando uno va al teatro, se siente, se apagan las luces y se escucha que afinan los instrumentos. Ese momento, yo pago solamente por ese momento. Creo que es un momento glorioso porque luego va a levantarse el telón y no sabemos qué va a pasar, porque va a ocurrir la ópera. La ópera significa obra, obra máxima. La ópera tiene todo, así como han visto al inicio, todos esos instrumentos y esas voces. La ópera necesita de todo para hacer ese espectáculo que es hecho para usted. La ópera tiene ese regalo. Hacen todo, bailarines, cantantes, tramoyistas, escenógrafos, imagineros, efectistas, músicos, líneas de músicos, todos lo van a sorprender a usted con una obra magnífica que ha sobrevivido al tiempo. Muchas de ellas tienen 150 años y 200, pero todas sobreviven al tiempo y se tocan en cualquier parte del mundo, como ahora va a ocurrir en Lima. Yo estoy fascinado, me parece realmente extraordinario y aplaudo al alcalde. ¿Qué tal? Tenemos un alcalde que está haciendo empresa con la música, con la cultura, y eso ocurre en Lima, en nuestro centro histórico. Claro, lo maravilloso va a ser que después esto se haga en Arequipa, se haga en el Cusco, se haga en Trujillo, porque así debería ser. Pero mal hago yo en hablar porque sabe quién es nuestro invitado, un lujo de invitado. Don Miguel Molinari y Portal está con nosotros. Es el dueño de la cultura en la Municipalidad de Lima. Yo estoy muy feliz. Miguel, Javier, muchísimas gracias. Qué maravilla que estés ¿Qué tal presentación? Pero bueno, ¿he mentido en algo? No. Bueno, efectivamente, la ópera, bien has expresado perfectamente lo que es la ópera, ¿no? Un espectáculo total, completo, que reúne prácticamente todas las expresiones artísticas en un solo espectáculo. Música, teatro, danza. Todo para el espectador. Exactamente. Todo está dirigido para el que está sentado en una butaca. Exacto. Y le permite vivir esa experiencia que resulta muchas veces ser mágica, superior, elevarnos a espacios superiores del espíritu, ¿no? Y que nos permiten vivir esa experiencia que nos llena la vida. Hoy escuchaba a un pianista decir que la labor de los músicos era, sobre todo, permitir que la gente salga de sus problemas, salga de esas situaciones difíciles y les permita vivir, gracias al arte, a la música, momentos especiales, espirituales, que los saquen por un momento de esa situación a la que estamos expuestos permanentemente, pero que gracias al arte podemos elevarnos y superarnos, ¿no? Pero bueno, eso es la ópera, eso es el arte, eso es la música. Y claro, si ustedes supieran, por ejemplo, el ritual de un músico que va al conservatorio, que ensaya, que pasa exámenes uno y otro y que después pasa a ser, por ejemplo, los violines. Nadie sabe la tragedia de los violines para ser el capo. Exacto. El capo es la persona que lidera los violines. El capo es aquel músico que cuando entra el director de la orquesta va y lo saluda. Usted ha visto que se acerca a uno. El concertino. El concertino. Bueno, ese personaje, más de uno de los que están atrás, querrá que le suceda algo para ellos tener la oportunidad. Porque igualito pasa con las primeras bailarines, igual pasa con los grandes tenores. Y con todas las cuerdas, es una ¿no? competencia. Porque está el capo de flautas, el capo pero de viola, es una competencia. Sí. Y el beneficiado es el público. Exacto. Que siempre va buscando lo mejor, el sonido, la perfección, la voz. Pero no es solamente la voz, porque encima el cantante no solamente canta, actúa. Y tiene que vestirse, y tiene que ser, realmente es algo extraordinario. Sí. Es algo... Y es un espectáculo muy complejo porque reúne, como bien has dicho, todos estos elementos, la escenografía, desde que se construye la escenografía, que es algo que estamos haciendo
por primera vez en los teatros municipales, ¿no? Porque como bien hablamos de esto en el anterior programa que tuviste la gentileza de entrevistarme, hemos entrado en un camino distinto, que es el de no un teatro de alquiler, sino un teatro de producción. Entonces las actividades que allí se realizan, las óperas que allí se realizan, producidas, se construyen desde el comienzo, vestuario, escenografía. Entonces vemos nacer desde el inicio. Dime, Miguel, ¿eso nunca se hizo en el Perú? No, desde el teatro no. Porque yo recuerdo... Sí se hacía con las asociaciones que tomaban el teatro. Y se traía de Milán vestuario y escenografías. Y se construía también, pero no era el teatro el que lo hacía, sino lo hacía pues Luis Alva con Prolírica. Pero déjeme que le cuente, yo le voy a contar algo lindo. El teatro, que recibió muchas compañías enormes, en la época que yo frecuentaba más la tramoya o las bambalinas, había un famoso personaje en el Teatro Municipal que me decía: esta escenografía vino en la temporada de 1910 y dejaron estos, ¿por qué? Porque tuvieron problemas con el teatro y abandonaron. Y bueno, había una escenografía, unos telones pero, italianos, españoles, alemanes extraordinarios que se perdió en el incendio. Se perdieron en el incendio, exactamente. Pero para que sepa usted, la gente que trabajaba en el teatro tienen una mística que son como, viven ahí, viven en una mediana luz, porque el teatro es oscuro de día. Tienen una luz de guardia tan particular, y ellos caminan y suben y bajan telones y arman, pero eso lo hemos visto con gran esfuerzo, cómo empezó en los años 80 o 70 don Luis Alva. Claro, por 25 años, al frente primero de FUPAL y luego Prolírica, y efectivamente se hacía la escenografía, pero esto no lo hacía el teatro, lo hacía Prolírica, o lo hacía FUPAL, o lo hace el Festival Granda, o lo ha hecho Romanza. Con personajes que... Exacto. Y ha sido como esporádico y anecdótico, ¿no? Ahora hemos entrado en un reto mayor, que ha sido que el teatro asuma la responsabilidad. O sea, lo que decía antes nuestro amigo Bernales, toda esa gente que se reunía. Exacto. Para poder hacer un esfuerzo y bajo su riesgo, ¿no es cierto? Claro, financiado por ellos. Hacerlo. Ahora el teatro asume la responsabilidad de, como ocurre en todas partes del mundo, no estamos descubriendo la pólvora. Es decir, es la temporada del teatro, no de la asociación. Pero hay que decirlo para que la gente sea consciente. Todos criticamos, todos somos expertos en todo y todos sabemos más de trenes que cualquier experto. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo digo todo esto? Porque hay que reconocer que este alcalde y esta municipalidad y esta gestión ha buscado a la persona que más sabe y que más entiende y que más preparado está para estos eventos, que es Miguel Molinari. Ahora, yo quisiera que esto fuera perpetuo, porque con eso garantizaríamos que haya estas funciones a futuro. ¿Por qué? Porque si no es así, se va a perder. Porque esto no es solamente hacerlo, sino la experiencia que va causando y se va experimentando. Esto no se puede volver a empezar. Yo recuerdo que en un momento se hizo acá, ¿cómo se llama? No es Fledermaus, la del... Chochosá, Madame Butterfly. Y pasado el tiempo, por estas cosas coincidentes, fuimos a hacer una exposición a Washington, fuimos a Nueva York, y en Nueva York estaba la última función que hacía una gran soprano, y fuimos al teatro, al Met, con Fernando Silva Santisteban y con Teresa Guedes. Y vimos esta Madame Butterfly. Pero los tres que estábamos, por supuesto, asombrados con lo que significa este gran teatro del mundo, en el intermedio nos miramos y dijimos, la de Lima era mejor. No por la calidad de las voces, Renata Escoto se llama. Renata Escoto, claro. La última función. Una de las grandes del mundo. Italianas. Pero la de Lima, no comparando a las, porque ella era Renata Escoto, había estado con las mejores cantantes de su época, la función de Lima había sido extraordinaria. Pero se hacía cada 3 años a veces. Claro. Y un solo título, y con mucho esfuerzo, y por supuesto era una tragedia, porque había que buscar auspiciadores, que ahora hay que hacer énfasis en esto. El alcalde ha dispuesto un presupuesto para que lo pueda organizar
la gerencia de cultura. Eso no ha ocurrido en años. Exactamente. Institucionalizar las temporadas de ópera, zarzuela, conciertos, ballet, a través de una ordenanza, ¿no? Nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga, ha tenido la visión, digamos, de poder generar a través de esta ordenanza la posibilidad de esa continuidad, ¿no? Que se institucionalicen las temporadas de ópera, conciertos y ballet, de tal manera que podamos tener en el tiempo, ¿no? Ahora estamos en el camino de darle una estructura a esa ordenanza para que esto se perenice y siga permanentemente. Explíqueme lo de la ordenanza. ¿La ordenanza le da continuidad? Le da continuidad porque es una... El próximo alcalde va a tener que respetarla. La ordenanza, por supuesto. Eso es lo que es necesario. ¿Ah? Eso es. Pero para justamente esté mejor anclada, digamos, dentro de la estructura de la municipalidad, estamos trabajando justamente esa estructura que le dé permanencia y que le dé continuidad, para que, digamos, podamos tener siempre ya de manera oficial, como una institución dentro de la gerencia de cultura y dentro de los teatros, las temporadas de ópera y conciertos. Pero esta temporada de ópera, de alguna manera, yo conozco el tema porque he trabajado mucho en el INC y después en el nuevo teatro, pero siempre había el problema que el teatro nuestro no tenía la oportunidad de estar dentro del circuito de los teatros de América. Así es. El Teatro Colón de Buenos Aires, que es el principal, de San Paulo, el de Chile, el de Santiago de Chile. Así es. Nosotros estábamos siempre ajenos. La única institución que tenía este valioso trabajo en comunidad era la Filarmónica, que los que venían a Buenos Aires pasaban en Lima, porque había el atractivo del Perú, de Machu Picchu. Entonces, siempre la Filarmónica ha tenido programas maravillosos, como los tiene. Pero en este caso, el teatro va a significar que va a entrar en este circuito. Ya entró, pero justamente la principal dificultad era que no era un teatro de producción, porque esta plataforma que se llama OLA, sin H, Ópera Latinoamérica, que ahora en realidad es Ópera Hispanoamérica, porque reúne también a los teatros españoles. Está el Liceo, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Municipal de Santiago, el Teatro Mayor de Bogotá, el Bellas Artes de México, el Sodre y Solís de Montevideo, pero están el Teatro Real de Madrid, el Teatro Liceo de Barcelona, Maestranza de Sevilla, Palau de la Música Palau de las Artes de Valencia, el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y yo acabo de estar ahora hace una semana en Valencia, en el encuentro de OLA, ¿no? Y donde ya se anunció que la sede de OLA para el 2026 será Lima. Caramba. Del 19 del 16, perdón, al 19 de junio de 2026, todas las casas de ópera que he mencionado estarán en Lima en un encuentro, que es un encuentro anual. Bienvenido a la danza. Brillantemente seleccionado y bellamente ilustrado, este libro Bienvenido a las Artes ofrece una entrada a cualquier hora a alguna de las presentaciones más fascinantes del mundo a través de la danza. Usted lo ha recordado y usted ha escuchado este título, Danza, el espectáculo maravilloso que se ofrece en el Perú con el nombre de danza. Aquí explica, no nuestro programa peruano, sino lo que es la danza en el mundo. Esta es la importancia de un libro. Sintetiza sabiduría enorme en sus hojas. Aquí nos vamos a pasear en este libro por América, por África, por Europa, con sus danzas, sus movimientos, pero esto nos ilustra, nos cuenta y nos hace saber de la importancia que tiene el que usted vaya al espectáculo que se llama danza en el Perú